Tendencia Mundial. ¿Cómo están, amigos suscriptores de Tendencia Mundial? Yo soy Wilson Valencia y como siempre te traigo las últimas noticias más impactantes de El Salvador, donde tu opinión importa demasiado. Así que empecemos con la noticia. Diputados aprueban nueva prórroga del régimen de excepción que ya deja 50.000 capturas y una reducción notable en todos los delitos. El gobierno del presidente Nayib Bukele no dará ningún paso atrás en la guerra contra pandillas. Con 66 votos a favor. A solicitud del Consejo de Ministros, el Pleno Legislativo amplió por 30 días más el régimen de excepción, herramienta constitucional que ha permitido la captura de más de 50.000 pandilleros y sus colaboradores. Este es el camino correcto para alcanzar la paz social y que este presidente que nosotros tenemos, que Dios lo puso, que Dios permitió, ha sido con un propósito divino de terminar tanta angustia, tanto sufrimiento de este pueblo salvadoreño. En la aprobación de esta iniciativa, la bancada de Nuevas Ideas tomó en cuenta la reducción de delitos de alto impacto, como homicidios y extorsiones, que se convirtieron en actividades ilícitas normales en el país, pero que ahora se le está poniendo fin. Es la quinta vez que vamos a prolongar este régimen que ha dado tranquilidad a las familias salvadoreñas, pero sobre todo ha salvado miles de vidas. Ha sido una de las mejores medidas implementadas para todos aquellos que vivían agobiados pensando que no podían pagarle a sus hijos un par de zapatos porque tenían que entregarle el dinero de la renta. Los resultados del régimen de excepción y del Plan Control Territorial son irrefutables, sostienen los parlamentarios. El Salvador está en ruta a convertirse en uno de los países más seguros del mundo, con el proceso de eliminación de las pandillas que inició con el presidente Nayib Bukele. Los salvadoreños han pedido esto que se les está dando, que se han desarticulado las pandillas. Esa es una realidad. Durante los últimos meses ha quedado de manifiesto que la suspensión de derechos y garantías constitucionales son exclusivamente aplicados para pandilleros y sus colaboradores. Ahora El Salvador es el país más seguro de América Latina, gracias a las estrategias impulsadas por el Ejecutivo. En 144 días bajo el régimen de excepción se han capturado a más de 50.000 terroristas, por lo que este martes fue aprobado por 30 días más el régimen de excepción, con el fin de garantizar una sociedad más segura a miles de familias salvadoreñas. Al respecto, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en redes sociales y publicó: "Nadie puede negar la transformación que estamos realizando en El Salvador. El régimen de excepción ha permitido intensificar la guerra contra pandillas y sacar de las calles a miles de terroristas que ya no atemorizan a los salvadoreños. Seguimos". Según las estadísticas, durante el régimen se han incautado 1.310 armas de fuego, 1.551 vehículos, más de $1.112.725 en efectivo, 11.442 teléfonos celulares y 69.253 porciones de droga, equivalente a más de $275.000. De igual forma, los datos señalan que desde el año 2019, en el cual inició la gestión del presidente Nayib Bukele e impulsó el Plan Control Territorial, El Salvador contabiliza más de 177 días con 0 homicidios, 85 bajo el régimen de excepción. Y sobre este tema buscamos diferentes reacciones para llevarle a usted el análisis completo de lo que sucede en el país. Héctor Peñate se encuentra con abogada Tania Pastor, quien nos comparte su visión. Adelante, Héctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hablando de este tema, siempre buscamos las opiniones y las voces calificadas, entre ellas la de la abogada Tania Pastor, quien reaccionó a la más reciente prórroga del estado de excepción. Esta medida que ha funcionado para capturar a miles de pandilleros y que ha llevado tranquilidad a la población. Asegura que las motivaciones iniciales sobre el accionar policial y el militar en contra de estos grupos se mantienen.
Estados Unidos enfrenta una creciente espiral de violencia armada que alcanza niveles sin precedentes en un país desarrollado. Día a día son varios los tiroteos perpetrados en el territorio que dejan como saldo un alto número de víctimas. Los tiroteos en Estados Unidos se han convertido en un tema diario. Esta nación registra una nueva jornada donde la violencia armada y el número de víctimas han predominado. En la ciudad de Filadelfia, 5 personas resultaron heridas de gravedad después de que 4 sujetos enmascarados dispararan desde una camioneta a las instalaciones de un centro recreativo, donde decenas de niños practicaban deportes. Las autoridades encontraron 96 casquillos y varias armas que fueron utilizadas por los tiradores, quienes se dieron a la fuga, pero metros adelante chocaron con un árbol y 3 de ellos fueron capturados. En el lugar, los agentes también incautaron múltiples rifles y pistolas que se encontraban escondidas dentro de la camioneta. Y siempre en Estados Unidos, lo que podría haber sido una riña entre pandilleros terminó con 2 hombres heridos en condición crítica al sureste de Houston, Texas. Una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre la balacera y cuando llegaron al lugar encontraron a las 2 víctimas ensangrentadas y con heridas críticas, por lo que tuvieron que enviarlas a un hospital para ser intervenidas quirúrgicamente. En la escena, los agentes recuperaron un arma y, según los testigos, los atacantes huyeron del lugar. La inseguridad en las calles de Estados Unidos es evidente. En otro hecho de violencia, un oficial hispano de la policía de Florida se encuentra en estado crítico, tras ser herido de bala en la cabeza por un sospechoso de robo a mano armada. En ese altercado, el agente respondió a una llamada de emergencia y dio persecución al criminal, quien le disparó en varias ocasiones hasta lesionarlo. Minutos más tarde, los oficiales rescataron al agente y el criminal murió abatido por varios impactos de bala. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Millonario es el ahorro que las medidas económicas representan para la población. En 5 meses de su implementación, la política de contingencia de la crisis ha representado una inversión de $360 millones. Para la economía salvadoreña, bastante. Pero el impacto que nosotros hubiéramos tenido en nuestro retroceso del crecimiento económico, la recaudación tributaria y sobre todo el impacto en los hogares salvadoreños hubiera sido sumamente alto. Y si el Estado puede soportar ese impacto, no solo es un tema de decisión, es una obligación. Por familia, el ahorro entre el subsidio al gas licuado y la estabilización de precios de los combustibles supera los $60 mensuales. Estas acciones y la eliminación de aranceles a más de 20 productos de la canasta básica hacen de El Salvador un país con bajo nivel de inflación. No hemos visto esos niveles de inflación tan altos. En el caso de Chile, por ejemplo, es más del 13% de inflación, cuando en El Salvador incluso hemos visto una reducción de un 0.4% comparado con junio. Estas labores van de la mano de permanente verificación para garantizar su cumplimiento. Hemos impuesto un total de 7.692 esquelas relacionadas con estos controles, de las cuales cerca del 15% están relacionados con el incremento de la tarifa. Hemos sancionado a 702 rutas a nivel nacional. Tenemos como resultado de estas investigaciones 47 procesos sancionatorios que ya están en el Tribunal Sancionador de la Defensoría. La extensión de las medidas dependerá de cómo evolucione la situación económica internacional. Lo que sí está claro es que el gobierno del presidente Nayib Bukele evitará que el impacto de la crisis afecte a las familias salvadoreñas. Lo que deben saber la población y tener muy claro es que vamos a continuar con las medidas, vamos a verificar los niveles a los que el Estado salvadoreño tiene acceso para continuar brindando esta asistencia, y vamos a dar todo lo que podamos, absolutamente todo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y estoy agradecido contigo por tu preferencia. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en un próximo video. Nos vemos. Que Dios te bendiga.